Donald Trump sigue atacando al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y este acaba de salir haciendo un comunicado diciendo que Donald Trump se está inventando excusas como alguna acusación por parte de la Fiscalía que no tiene ningún tipo de sentido, porque lo que está buscando en todo caso es erosionar el poder de Jerome Powell, quitarlo de medio y que Donald Trump se haga con el control de la Reserva Federal y de la política monetaria. Esto es algo que es bastante chocante. Ahora os voy a poner las declaraciones del propio Jerome Powell, o sea, una enemistad ya clarísima y directa que veníamos ya olfateando desde hace varios meses, durante todo el año 2025, pero que está siendo ahora pues respondida por buena parte de los analistas como vamos a salir a defender a Jerome Powell y al Banco Central de los Estados Unidos. Y aquí es donde yo pongo pie en pared. Y digo, a ver, a mí me parece mal que Donald Trump quiera intervenir directamente desde el Poder Ejecutivo a un organismo como la Reserva Federal. Pero ojo, no podemos ahora decir que la Reserva Federal debe seguir como está ahora mismo, que es un organismo que tiene un enorme poder que no nos lo podemos ni imaginar y que ahora vamos a tratar de ir abordando y explicando, que es antidemocrático todo ese poder porque no responde a la voluntad del pueblo, no responde a soberanía popular, no hay ningún mecanismo democrático que lo pueda controlar y que no es una política neutra ni muchísimo menos, sino que viene desde hace décadas beneficiando a los más adinerados y empobreciendo y perjudicando a los más necesitados. Así que, ojo, que la Reserva Federal no hay que idealizarla ni decir que siga siendo independiente. Tampoco hay que defender lo que hace Donald Trump, de querer intervenir en ella. Mi postura es que la controle el poder legislativo, el Congreso. Y esto vale para Estados Unidos como para cualquier otro país del mundo. No se puede dejar una herramienta de política económica tan potente como es un banco central ahí a su bola. No, es independiente, va a hacer lo mejor para la economía. Mentira, mentira. Y eso es lo que voy a demostrar a continuación. La Reserva Federal es un organismo antidemocrático y encima corrupto, porque no cumple el mandato que se le ha encomendado desde las leyes, que son controlar la inflación, combatirla cuando está muy elevada y tratar de que no haya mucho desempleo. Pues no lo persigue y lo voy a demostrar con datos, con gráficos, con buenos argumentos. Así que la Reserva Federal es enemigo de la clase trabajadora, es enemiga de la ciudadanía. Y lo mismo pasa con los bancos centrales como el de Estados Unidos, perdón, como el de la Unión Europea, como el de la zona euro, como el del Reino Unido. Todos esos bancos centrales están pensando en sus propios intereses. ¿Quién conforma los boards de los bancos centrales? ¿Quién los conforma? No son sindicatos, no son asociaciones de consumidores, no son asociaciones de inquilinos, no, son gente de la banca. ¿Y en qué intereses van a pensar? En los suyos propios. En los suyos propios. Así que mal Donald Trump por querer intervenir un banco central, pero mal también por defender que el banco central sea independiente, que es independiente del poder democrático, pero no independiente del poder económico, y ellos van a seguir pensando en sus intereses. Vamos a escuchar las declaraciones de este hombre, de Jerome Powell, y luego vamos a revelar cómo de nocivo es el Banco Central de los Estados Unidos para la ciudadanía. Fijaos, tenéis aquí este vídeo en el que el propio Jerome Powell hace esas declaraciones que son directamente de ayer. Está en inglés, pero bueno, está subtitulado, lo voy leyendo. Those are pretexts. Dice, esos son pretextos, la acusación de la fiscalía, de la administración Trump, hacia él. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve. Dice, la amenaza de cargos criminales es una consecuencia de que la Reserva Federal setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public. De que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, rather than following the preferences of the president. En lugar de seguir las preferencias del presidente. This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based Se trata de si la Fed será capaz de seguir controlando los tipos de interés on evidence and economic conditions, basándose en la evidencia y las condiciones económicas, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation. O si, por el contrario, la política monetaria estará dirigida por la presión política o la intimidación. I have served at the Federal Reserve under 4 administrations, Republicans and Democrats alike. He trabajado durante 4 mandatos para tanto
4 administraciones, tanto republicanas como demócratas. In every case, I have carried out my duties without political fear or favor, Dice que en todos los casos ha trabajado sin ningún tipo de favoritismo. En todos los casos he cumplido con mis obligaciones sin temor ni favoritismo político. Focused solely on our mandate of price stability and maximum employment. Y me he centrado, esto es lo que es absolutamente mentira y vamos a refutar, me he centrado únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo. Vamos a ver, mentira de las grandes. Vamos a demostrarlo. Fijaos, resulta que el Banco Central de Estados Unidos, conocido como Reserva Federal, no es neutral. Hay mucha gente que dice, bueno, debe ser independiente y que sea regido por las mejores consideraciones económicas. Eso venía a decir este hombre también, ¿no? Pero oye, que es que cualquier decisión de este organismo afecta a la gente. Y a algunos les beneficia y a algunos les perjudica. Eso es una política no neutral. No podemos dejar una política no neutral con tantísimo impacto en la vida de la gente al albor de unos cuantos para que hagan lo que quieran. Y sin ningún tipo de control democrático, ¿no? A ver, por ejemplo, los objetivos de inflación y desempleo que tiene la Reserva Federal son totalmente políticos. ¿Por qué eso sino otro? ¿Por qué tenemos un mandato de la Reserva Federal que es preocuparse por el desempleo y la inflación? En el Banco Central Europeo directamente el mandato es la inflación, encima pasan del desempleo, sobre el papel, ¿vale? Y además son arbitrarios, porque ya sabéis que el objetivo del 2% de inflación de la Reserva Federal, dicho por ellos mismos, dice, bueno, porque todo el mundo tiene el 2%. Está explicado. ¿Por qué el 2% y no 1,5 o no 3? Porque todo el mundo está en 2 y punto. Eso es que científico... ¿Qué tiene de científico? No tiene nada, es absolutamente arbitrario. Además, el Banco Central de Estados Unidos, igual que otros bancos centrales, han rescatado el sistema financiero, bancos y banca de la sombra 800.000 veces. Sobre todo en la gran crisis financiera, pero hace apenas 2 años rescataron al Silicon Valley Bank y a otros bancos, y todo eso es una decisión política. ¿Por qué rescatar a bancos y no a personas? Y no a familias. Es una decisión política, no es algo neutro, venga, aséptico, ¿no? Dejar que los economistas sabios y serios del Banco Central hagan lo que hay que hacer. ¿Perdona? Pero eso es una decisión política. ¿Por qué han hecho esto y no lo otro? Porque le ha dado la gana, porque hay ideología detrás, hay intereses. Tenemos encima que después de la gran crisis del año 2008 se aplicó política monetaria ultra expansiva, conocidas como expansión cuantitativa, que ha inflado los precios de los activos financieros y los inmobiliarios, generando burbujas en la bolsa, generando burbujas en el mercado inmobiliario, generando también burbujas en el propio alquiler, no solo de compra-venta. ¿Eso qué hace? Más ricos a los que ya tenían dinero y activos y más pobres a los que están abajo, porque esos están viéndose mucho más alejados y sobre todo si tienen que pagar casas más caras o alquileres más caros, porque eleva la desigualdad. Y esto no lo digo yo, hay 800.000 estudios señalando que las políticas de expansión cuantitativa han aumentado la desigualdad. Fijaos, eso no es una política neutra. No se puede dejar ahí que la gente haga por qué hicieron la expansión cuantitativa y no otra cosa. Os recuerdo, la expansión cuantitativa es que los bancos centrales crean dinero de la nada y compran activos. Los activos financieros están en manos de gente que ya tiene dinero, entonces ellos se ven beneficiados. Así de sencillo, ¿no? Luego, cada vez que deciden aumentar o disminuir los tipos de interés, están beneficiando a uno y perjudicando a otros. Elevar los tipos de interés beneficia a los acreedores, porque al fin y al cabo te van a pagar más por haber prestado dinero o por seguir prestando dinero. La gente que tiene dinero, pues va a poder prestarlo y si el tipo de interés es más elevado van a cobrar más. Se le está beneficiando a ellos por la cara. Y se le está perjudicando al que tiene que pagar, a los deudores, porque al fin y al cabo tiene que pagar una deuda. Imaginad que es una deuda tipo de interés variable, como una hipoteca. Si sube los tipos de interés le va a salir más caro. Eso lo decide 4 personas de la élite financiera en los bancos centrales, como la Reserva Federal. Eso no es una política neutra. ¿Cómo alguien de izquierda, pensando en el interés general, va a defender que esta gente siga siendo independiente? Que no hay que hacerlo de Trump, pero tampoco hay que salir a defender a la Reserva Federal. Y al revés, ¿no? Cuando bajan los tipos de interés, están beneficiando a los deudores y perjudicando a los acreedores. Y por último, no solo afecta a Estados Unidos, sino que Estados Unidos, al tener un papel tan predominante y hegemónico en la economía financiera mundial, ¿qué es lo que ocurre cuando aumenta los tipos de interés? Que es mucho más rentable invertir en dólares, en activos denominados en dólares en el territorio de Estados Unidos, y entonces hay un montón de capital golondrina
que se va a Estados Unidos y abandona los países emergentes, los países en desarrollo, los países más pobres, provocando normalmente fuga de capitales y crisis por devaluación del tipo de cambio, por corralitos bancarios, etcétera, etcétera. Y al revés, ¿no? Cuando baja el tipo de interés, la Reserva Federal, pues pasa lo contrario. Hay muchas inversiones que se van a este tipo de países. Pero eso es una decisión política con un enorme trasfondo, un enorme impacto, y lo vas a dejar que sea independiente por 4 personas que están pensando en sus beneficios y en los de la élite financiera. Venga ya, hombre. Y además, es corrupta. Yo he dicho, la Reserva Federal es corrupta, no es solo antidemocrática con un poder tremendo, sino que encima es corrupta. Su mandato es combatir la inflación y combatir el desempleo. Pues vamos a los datos. Fijaos, aquí tenéis en azul oscuro la inflación, ¿vale? Medida por el PCE de Estados Unidos. Y en la línea rosada es los tipos de interés que controla la Reserva Federal, el tipo de interés oficial de referencia del dinero. Bien, la Reserva Federal lleva desde 1978, los datos que tenéis aquí, aumentando el tipo de interés, a veces bajándolo, a veces aumentándolo. ¿A qué está respondiendo la Reserva Federal? Porque la inflación no es, exceptuando el año 2021 y los años de 70. Pero entre 1982 y 2020, ¿qué ocurrió? La inflación estaba absolutamente controlada, muy estable, subía y bajaba un poquito, pero fijaos que la reacción del Banco Central de a veces subir mucho los tipos de interés y a veces bajarlos mucho no responde a la evolución de la inflación. Son datos, no es una opinión, que todo el mundo pueda ver este gráfico. Entonces, ¿por qué estaba haciendo el Banco Central de Estados Unidos esto? ¿Por qué a veces lo aumentaba y a veces lo bajaba? Desde luego no estaba respondiendo a su mandato de combatir la inflación, porque no había inflación preocupante por ningún lado, es que lo veis ahí, claramente, es que en algunos casos bajaba la inflación, como en los años 90, fijaos, bajaba la inflación y la Reserva Federal subía los tipos de interés. ¿Por qué? Que me lo explique alguien, ¿no? Pero desde luego, para combatir la inflación no parece ser. Además, ¿qué tenemos aquí? Ya sabéis que cuando se aumentan los tipos de interés, la economía tiende a enfriarse, porque a la gente le sale más caro pedir un crédito, porque tiene que pagar más por los créditos que ya tienen, las empresas invierten menos, y normalmente suelen ser la antesala de una recesión. No siempre, pero suele ser. De hecho, fijaos que en este gráfico podéis ver que en la línea que está ahí de fondo, las líneas, las barras azules, son los momentos de recesión en Estados Unidos. Y coinciden casi en todos los casos cuando se aumentan los tipos de interés. Fijaos, la línea rosa son los tipos de interés, van aumentando y justo cuando llegan arriba del todo hay una recesión. ¡Pum! He contado 8. Podéis contarlo vosotros. Hay 8 ocasiones en las que se está subiendo el tipo de interés y entonces aparece una recesión. O sea que el mejor predictor de las crisis económicas es el aumento de los tipos de interés. Y ojo que actualmente estamos en un proceso en el que se ha aumentado el tipo de interés, como podéis ver ahí al final, y de momento no hay una recesión, pero podría haberla. Ahí tenéis señalado en el gráfico en 3 circulitos o 3 elipses 3 momentos en los que se ha aumentado el tipo de interés y no se ha generado una recesión, o al menos no una en el mismo momento. Pero oye, aquí ya nos está dando que pensar que algo que ya sabíamos, lo dice hasta la propia teoría económica convencional, que aumentar los tipos de interés te puede provocar una recesión. Y aquí es que parece que se ve claramente, salvo en 3 ocasiones. Entonces, la Reserva Federal, que en este otro gráfico veíamos que aumentaba aquí los tipos de interés sin responder a la inflación, sin que los precios estuviesen dando guerra a sabiendas de que iba a provocar una recesión. Y si eso era así, ¿por qué lo hacía? Porque lo hacía. Desde luego su mandato de la inflación no lo estaba cumpliendo. ¿Cumplía el del desempleo? Quizás estaba respondiendo a eso, ¿no? Oye, pues voy a aumentar el tipo de interés porque ahora mismo a lo mejor hay muchísimos problemas laborales. Pues fijaos, es que es exactamente lo contrario. Tenéis en circulito de nuevo, el momento más alto en los tipos de interés coincide siempre con el momento más bajo de la tasa de desempleo. Es decir, que cuando el mercado laboral va bien, y eso es algo que debería supuestamente aplaudir la Reserva Federal, ahí es cuando la Reserva Federal empieza a aumentar los tipos de interés.
y a poner las cosas más difíciles a los trabajadores, a los deudores y a la economía en general. Hasta que, ¡boom!, hay recesión, en buena medida provocada por aumentar los tipos de interés, y entonces el desempleo se dispara. No me digáis que es casualidad, porque esto es muy sospechoso. Como mínimo es sospechoso. ¿Cómo es posible que coincida siempre el aumento de los tipos de interés cuando hay menos desempleo que nunca? De verdad, miradlo los gráficos. Hasta en el año 2022, que la inflación postpandémica ha sido muy diferente a todas las anteriores, pero es que coincide. Es que, viendo esto, uno tiende a concluir que la Reserva Federal lo que le preocupa es que haya pleno empleo. Y que cuando las cosas van bien en el mercado laboral, dice, voy a subir ahora los tipos de interés, ahogar a la familia, y si se provoca una recesión, pues mira, mejor, porque aumenta de nuevo el desempleo, aumenta muchísimo y yo ya puedo bajar los tipos de interés en caso de que sea necesario. Desde luego, combatir la inflación no es lo que está haciendo, y combatir el desempleo muchísimo menos, porque aquí lo que parece es que la Reserva Federal, en vez de combatir la inflación, está combatiendo el pleno empleo. De verdad, son datos que cada uno tenga la interpretación que quiera, pero no me digáis que esto es casualidad. No me digáis. Y desde luego lo que no está haciendo es subir el tipo de interés porque a lo mejor hay problemas laborales. No, todo lo contrario. Sube los tipos de interés cuando las cosas están bien en el mercado laboral. Claro, alguien me podría decir, claro, están pensando en la curva de Phillips, que te viene a decir que cuando hay poco desempleo, cuando hay mucha gente trabajando en el mercado laboral, hay tensiones inflacionistas. Eso es lo que viene a decir más o menos la curva de Phillips, ¿no? Que a medida que haya pues mucha más gente trabajando, pues la economía se dinamiza y los precios tienden a elevarse, y lo contrario, si hay muchísimo desempleo, la economía está enfriada y hay menos tensiones inflacionistas. Entonces podría decir, aquí la Reserva Federal vería que está yendo muy bien el mercado laboral y dice, oye, voy a aumentar los tipos de interés antes de tiempo para evitar la inflación posterior. Bueno, pues eso no tiene sentido con lo que el propio Banco Central acaba diciendo, porque ellos mismos han reconocido que la curva de Phillips, si funcionó en el pasado, ya no funciona. Es simplemente un latido débil. Palabras literales de Powell, este señor que acabamos de escuchar. Os leo. En 2020, la Reserva Federal completó una revisión exhaustiva de su marco, concluyendo que la curva de Phillips no existe. Como Jerome Powell declaró ante el Congreso en 2019, y eso son palabras textuales, la conexión entre la holgura de la economía o el nivel de desempleo y la inflación era muy fuerte si nos remontamos a 50 años atrás, y se ha debilitado cada vez más hasta el punto de que es un latido débil. El vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, en 2019 coincidió, diciendo lo siguiente. Otro desarrollo clave en las últimas décadas es que la inflación de precios parece menos sensible a la holgura de recursos. Es decir, la curva de Phillips de precios a corto plazo, sino la curva de Phillips de salario, parece haberse aplanado, lo que implica un cambio en la relación dinámica entre la inflación y el empleo. Fijaos, lo dicen ellos mismos. Lo dicen ellos mismos, no existe la curva de Phillips. Puedes tener un pleno empleo y que no haya tensiones inflacionistas. Entonces, ¿por qué aumentan los tipos de interés cuando no toca? Es decir, cuando está mejor la situación económica que nunca. Y faltaría por hablar de la nueva excusa de la teoría económica convencional y de los bancos centrales, las expectativas de inflación. Como llevamos desde los años 70 apenas sin sufrir inflación, exceptuando la inflación postpandémica, pues inventaron, no, es que hay expectativa de inflación, es que la gente que va a creer que van a aumentar los precios en el futuro y eso va a hacer que aumenten en el presente. Bueno, eso tampoco se ve en los datos. Fijaos, la inflación, que es la línea azul, va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, pero las expectativas de inflación se mantienen absolutamente estables. O sea, la inflación ha respondido a cosas que no tienen que ver con la expectativa de inflación. Es más, en el año 2021, inflación postpandémica, los precios se dispararon y las expectativas se quedaron estables. La gente no pensaba que se iban a disparar. Solo un año y pico más tarde, en el año 2022, ya estaba la gente con un poco de expectativas más altas de la inflación va a ser. Pero eso fue después de que los precios se dispararan en el año 2021. Con motivo de los cuellos de botella después de la pandemia, con motivo de la guerra de Ucrania. Pero las expectativas no es lo que te explica tampoco eso. Entonces,
Esto que estoy diciendo de que la Reserva Federal le interesa combatir más el pleno empleo que la inflación, a tenor de los datos, puede parecer una locura, puede parecer que se me ha ido la pinza, pero tiene toda la lógica del mundo. Y lo vimos con un vídeo que además he subido hace poco a mi canal, que es este, leyendo un extracto de Michal Kalecki de hace un montón de tiempo, en los años 40, que venía a decir que los empresarios quieren desempleo, porque eso les da poder, poder de negociación, poder económico, poder político. Y esto es a lo que está respondiendo la Reserva Federal y otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo, que son organizaciones corruptas, autoritarias, muy poco democráticas. Así que, por favor, cuando escuchéis a alguien decir que Donald Trump lo está haciendo mal por querer intervenir la Reserva Federal, decirle que sí, pero que eso lo debería hacer la soberanía popular, porque estos organismos hay que controlarlos, porque están pensando en sus propios intereses y uno de sus intereses es que haya desempleo. Y están ahí los datos, insisto. Y más allá de esos datos que acabamos de ver, es que no es casualidad que desde que los bancos centrales tienen mucha mayor autonomía e independencia del poder democrático, que fue sobre todo desde 1971, después de la ruptura del sistema de Bretton Woods, la participación salarial en la renta haya caído sistemáticamente, con algunas oscilaciones, pero la tendencia es clara, lo podéis ver aquí. Ha pasado de estar casi en el 59% a estar ahora rondando el 50%, acorde a esta base de datos oficial muy conocida de la BAIDBLS, ¿vale? O sea que, en realidad, esto concuerda con lo que yo estoy diciendo. Qué casualidad que cuando los bancos centrales tienen mucho poder, los trabajadores reciben menor parte de la tarta. ¿Y quiénes reciben mayor parte de la tarta? Si los trabajadores están perdiendo, pues aquí lo tenéis. Los que más dinero tienen, los capitalistas, los adinerados, el top 20% más rico en ingresos de la población empieza a aumentar muchísimo su porcentaje, desde un 48% hasta un 52%. Esto quiere decir que el 20% más rico de Estados Unidos tenía antes el 48% de los ingresos y ahora tiene en torno al 52%. Y mientras que ocurre lo contrario, ¿no? El 80% de la población pues está viendo en forma de espejo perder su peso en la tarta. Y esto es todavía más exagerado con la riqueza. No todo esto responde a lo que estoy comentando de que los bancos centrales hacen lo que les da la gana, pero sí es un elemento fundamental. Es un elemento fundamental por todo lo que hemos visto antes, de que responden y que provocan desempleo, impulsando y provocando recesiones. Aquí tenéis que el 20% más rico de Estados Unidos tenía el 60% de la riqueza en 1990, y ahora supera el 70%. O sea que volvemos a lo mismo. Hay un distanciamiento, una brecha enorme, y estos datos los hemos visto 800.000 veces. Y lo último, burbujas. ¿Burbujas? Si los bancos centrales crean dinero y en vez de crearlo para atender las necesidades de la gente, mejorar el bienestar social, lo que hacen es perseguir los intereses de la élite financiera y la élite empresarial, ¿qué es lo que ocurre? Burbujas. Burbuja, fijaos, el azul es en la bolsa, Standard & Poor's, y el rosa es en la vivienda. O sea, los activos de los que yo estaba hablando, si tú lo que haces es crear dinero para darle mayor rentabilidad a quien tiene más dinero, pues lo que acaba generando son burbujas, como hemos hablado en tantas otras ocasiones. Y para terminar el vídeo, si alguien viene y dice, no, pero bueno, la Reserva Federal es que es independiente jurídicamente del Congreso, de la ley, no se puede hacer nada, ya está, están ahí al margen, es como un mini estado, aparte, complementario. Hay que decirle que no tiene ni idea, que no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal se creó gracias al Congreso. El Congreso en 1913 aprobó la ley de la Reserva Federal y así se creó la Reserva Federal. Es más, esa legislación se ha modificado a lo largo de los años y lo ha hecho el Congreso, que es la sede de la soberanía popular. Si hoy día quisiera el Congreso, se cargaría la Fed, cambiaría todo lo que hiciera necesario, todo lo que hiciera falta. Se puede hacer, depende del control y del poder político, del poder legislativo concretamente. Además, en ninguna parte de esa ley se declara que la Reserva Federal tenga que ser independiente para perseguir lo que considere el mejor objetivo, ¿no? Que como decía Jerome Powell, ¿no? Estamos haciendo acorde a nuestras consideraciones, mejores consideraciones económicas, venía a decir algo así. Mentira, estáis pensando en vuestros propios intereses y algunos habrán creído en la cantinela, pero al fin y al cabo están pensando en lo suyo.
Así que el corolario de todo esto es que el poder legislativo debería controlar a la Reserva Federal, no el ejecutivo, que ahora mismo es Donald Trump, porque ese organismo tiene un poder enorme que es autoritario, no responde a los principios democráticos y encima, como hemos visto, es corrupta. No persigue el mismo mandato, el preciso mandato que la ley le encomendó. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.